Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Iván y para este examen final utilicé la técnica de sermones textuales expositivos elementales. Y el título de este sermón es Volver a casa justificados. Volver a casa justificados. Y está basado en el capítulo 18 del libro de Lucas, del verso 9 al verso 14. Y dice: Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que éste, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando yo leía esta parábola, venía una palabra a mi corazón, y esa palabra creo que es la única que hoy en día nos puede ayudar a comprender el proceso que los demás están viviendo también, y esa palabra es amor. ¿De qué manera yo puedo comprender a mi hermano o a mi hermana y entender lo que está viviendo? Amándole. Una palabra muy corta, pero muy a veces difícil de poner en práctica. Solo el amor tiene la fuerza suficiente, el amor de Dios, para poder comprender lo que los demás están viviendo y entenderlos. Creo que ese es un mal que hoy en día está en las iglesias cristianas, que a causa de la falta de amor de Dios, nosotros nos creemos buenos y creo que juzgamos a los demás. No entendemos por qué hacen lo que hacen, no nos cabe en la cabeza que fallen de la manera en que fallan, pero nosotros nos creemos que estamos bien, que estamos actuando bien. Y Jesús fue muy claro en el versículo 9 y nos indica el por qué contó esta parábola, y dice que la contó porque había algunos que confiaban en sí mismos, que se creían justos y que despreciaban a los demás. Y sin duda, esa es una realidad que hoy abunda en las iglesias cristianas. ¿Y cómo podemos evitar que esto suceda? ¿Cómo podemos caer en este error? Bueno, la parábola nos muestra dos actitudes importantes que tenemos que poner cuidado, poner atención. La primera de ellas es una actitud altiva y la segunda, una actitud de humildad delante de Dios. Una actitud altiva y una actitud de humildad delante de Dios. ¿Cómo es una actitud altiva delante de Dios? Cuando yo tengo una actitud altiva, me creo justo a mí mismo, juzgo a los demás y creo que son mis obras las que me mantienen de pie. Nuevamente, ¿cómo es una actitud altiva delante de Dios? Cuando yo me creo justo a mí mismo, cuando juzgo lo que los demás hacen y cuando creo que lo que yo hago es lo que me mantiene en pie. Por el contrario, una actitud en humildad delante de Dios es una actitud que reconoce sus errores, sus faltas, que no juzga las faltas de los demás y que entiende y comprende que necesita la ayuda del Padre para mantenerse en pie. Esas dos actitudes son esenciales. Esas dos actitudes las podemos identificar y las podemos ver con claridad dentro de la iglesia de Cristo. Tenemos por un lado al fariseo y por otro lado al publicano o al recaudador de impuestos.
¿Cuántas veces nosotros no hemos incurrido en alguna de estas dos actitudes? Sin duda alguna, Jesús les estaba reprochando la manera en que se comportaban, la manera en que trataban a su prójimo, creyendo que ellos mismos estaban bien delante de Dios, que lo que ellos hacían estaban bien. Pero Jesús viene a demostrar que no podemos vivir una vida de juicio. Dios no nos ha llamado a ser jueces de los demás. Si bien no podemos tolerar ciertas conductas pecaminosas, el apóstol Pablo es muy claro respecto a esos asuntos y él nos da algunas instrucciones para tratar este tipo de asuntos en las que el pecado tendrá que ser tratado y confrontado. Sin embargo, tampoco Dios nos ha llamado a ser jueces de las personas. Y creo que hoy en día en la iglesia cristiana tendemos mucho a hacer esto. Llegamos y creo que nos disponemos a dar un culto al Señor, pero desde que inicia el servicio hasta el final de lo único que hacemos es mirar al de al lado y decir, ¿cómo se atreve a buscar a Dios si sabe que está mal? O creemos que son cínicos en su búsqueda de Dios porque sabemos que están fallando, pero no nos miramos a nosotros mismos. No miramos lo que nosotros estamos haciendo y creemos que nosotros estamos bien y ellos están mal. Y creo que muchos hoy en día llegan a la iglesia como el publicano. Llegan con vergüenza, llegan con dolor, llegan con heridas y salen de la misma manera. Porque no hubo tan solo una sola persona que se acercara a ella y que le dijera, te entiendo, yo he pasado por lo mismo y juntos vamos a buscar al que es la respuesta, al que te puede restaurar. Creo que no lo hacemos así. Somos a veces como los fariseos. Llegamos, entramos al culto o entramos a la presencia de Dios y no nos miramos a nosotros mismos. Solo miramos lo que los demás hicieron, lo que los demás dijeron, cómo se comportaron los demás, pero difícilmente nos miramos a nosotros mismos. Y Gálatas capítulo 6 versículo 1 nos dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Y creo que el ministerio de Jesús se basó en eso, en la restauración de todas las cosas. Pero no podremos restaurar en un espíritu de mansedumbre si nuestra actitud es altiva. Si yo me creo justo a mí mismo, si yo condeno los errores de los demás y si yo creo que estoy de pie por lo que yo he hecho. Con una actitud así difícilmente vamos a poder ser instrumentos de restauración para las demás personas. Y es que Jesús no nos enseñó eso. ¿Cómo es posible que nosotros deseemos que el cielo se cierre para nuestro prójimo, para el de al lado? Queremos que el cielo esté abierto para nosotros, pero queremos que se cierre para nuestro prójimo. Porque cuando nosotros les miramos, cuando nosotros vemos sus conductas, nos parecen los pecados más graves, nos parecen las faltas más feas delante de Dios. Y como dice acá, el fariseo decía, bueno, yo no soy como ellos. Además, yo sí ayuno, yo sí diezmo, y a veces así estamos con Dios. Bueno, pero yo no peco como ese hermano, o yo no he hecho lo que él ha hecho. Sin embargo, Jesús mismo en el capítulo 18, versículos más adelante, les dice algo muy importante. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Jesús le dice a una persona, no me llames bueno, porque bueno solo hay uno y ese es Dios. Y yo creo que Jesús estaba en todo el derecho de que le llamaran bueno, porque sabemos que Él fue puro, sin mancha, sin pecado. Pero Él mismo estaba poniendo en práctica la parábola que les acababa de compartir tiempo atrás. Porque si Jesús hubiera dicho, sí, haces bien en llamarme bueno porque yo soy bueno, pues entonces se hubiera parecido al fariseo. Pero Él dijo, no me llames bueno porque bueno es solo hay uno y ese es Dios. Y al decir estas palabras les estaba demostrando que nosotros no nos podemos considerar justos a nosotros mismos, que nosotros no podemos creer que solo el de al lado está mal, que solo el de al lado es el que falla y que nosotros estamos bien.
Y como decía al principio, únicamente el amor de Dios tiene el poder, número uno, para poder amarnos a nosotros y número dos, para poder amar a nuestro prójimo. Porque si estamos en Cristo y queremos hacer su voluntad, cuando leemos su palabra nos damos cuenta que hay un montón de versículos que nos muestran que la voluntad del Padre consiste en darnos a los demás. Si yo quiero agradar a Dios, si mi deseo es agradarle y hacer su voluntad, parte de esa voluntad la palabra de Dios nos muestra que es y que está enfocada hacia los demás. Es decir, servirles a los demás, amar a los demás, perdonar a los demás, entregarnos a los demás. No se trata de uno mismo. Y en la medida en que nosotros tengamos una actitud egoísta, pues difícilmente vamos a poder restaurar a aquellos que llegan dolidos a las iglesias, a la familia de Dios, y que sí, seguramente han sido débiles en la fe y que a lo mejor han caído, o que a lo mejor están oprimidos, o que están atravesando todavía alguna atadura en sus vidas, pero creo que todos hemos atravesado por ellas. Leía una frase muy importante en un libro y decía: yo no te puedo condenar, hay una cosa que me impide condenarte, y es que he pisado el desierto que tú estás pisando. Y creo que todos en algún momento estuvimos bajo el poder de las tinieblas y sabemos lo que sucede cuando nuestra vida es gobernada por ellas. Entonces no podríamos juzgar a las personas por el simple hecho de que están haciendo algo mal o de que están haciendo algo indebido, sabiendo que nosotros mismos hemos atravesado por eso. Antes bien, creo que la iglesia de Cristo es una iglesia que tiene que sanar y que tiene que restaurar. Y como Gálatas nos recomienda, nosotros que somos espirituales estamos llamados a esa tarea. Pero para ello necesitamos acercarnos ante la presencia de Dios con una actitud humilde. Y para finalizar, lo más triste de esto es que solamente uno pudo volver a casa justificado. En el versículo 14 dice: les digo que se refiere al publicano, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Desafortunadamente, cuando nosotros vamos a Dios con una actitud altiva, difícilmente hallamos gracia delante de sus ojos, porque dice que Él no se agrada del orgulloso, del altivo. Y solamente uno volvió a casa justificado, aquel que habló pocas cosas, aquel que dijo frases muy pequeñas, pero que fue sincero, que fue humilde, que reconoció que necesitaba al Padre. No así el que dijo muchas palabras, no así el que se encargó de recordarle a Dios sus buenas obras. ¿Quién de nosotros va a la iglesia esperando salir peor de cómo entró? ¿O quién va a la presencia de Dios deseando no salir perdonado o no salir restaurado? De la misma manera, si queremos ser justificados delante de Dios, no podemos acercarnos, o no deberíamos más bien acercarnos con una actitud altiva, sino con una actitud humilde, una actitud que reconoce sus faltas, que nos permite reconocer nuestras faltas, que nos permite mirarnos a nosotros mismos y poder entonces comprender al otro. Qué difícil es cuando nuestra vida está llena de egoísmo, porque no podemos ver las necesidades de los demás. Y cuán maravillosa sería la iglesia de Cristo, aún más de lo que ya lo es, si al llegar a nuestras congregaciones, a la familia espiritual, identificáramos quiénes están como el publicano, quiénes se sienten avergonzados de acercarse a Dios, quiénes se sienten culpables, quiénes aún están heridos, y acercarnos y decirles: te comprendo, te entiendo, yo estuve allí, pero sé que Él te puede levantar, sé que Él te puede transformar y Él te puede restaurar como lo está haciendo conmigo, porque solamente Él es el único. Así que hay dos actitudes.
una altiva y una en humildad. Y solamente una de ellas nos hará volver a casa justificados, nos hará vivir una vida agradable a Dios, nos hará hallar gracia delante de su presencia. ¿Cuál de esas quieres adoptar en este día? Muchas gracias, pastor. Este es mi examen final y agradezco todo lo que nos enseña, todo lo que nos comparte, y creo que cada uno de nosotros como alumnos tenemos en nuestras manos ahora la oportunidad de seguir mejorando y de seguir aprendiendo para poderle servir mejor a Dios en todo lo que hagamos. Muchas gracias.